Hosanae, Hosana, Cristo Señor, Hosanae, 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 Hosana, Cristo Señor. Algunas personas en Jerusalén, al oír hablar de Jesús, decían: "Este realmente es el profeta anunciado". Otros decían: "Es el Mesías", pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Mesías? La Escritura dice que el Mesías será descendiente de David, que vendrá de Belén, la aldea donde vivía David. Se dividieron las opiniones acerca de Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 7, versos 40 al 53. ¿Cómo lograr ver en la persona de Cristo Jesús lo que realmente Él es, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador? No entrar en contradicción con la palabra del Maestro de Nazaret. Realmente Jesús se convierte en un signo de contradicción para los que no aceptan a Dios en sus vidas. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 20 de marzo, año 2021. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. En ese capítulo séptimo, Evangelio según San Juan, nos proponen pensar en la idea de un Jesús de Nazaret en contradicción con la comunidad jerosolimitana, con la comunidad judía, con los gobernantes, con los movimientos religiosos de su época. Entonces uno se pregunta cuál es la causa de la división. ¿Por qué Jesucristo es causa de división leyendo su palabra, sus actitudes, sus dichos, sus decisiones según la Santa Biblia? Una posible explicación son dos palabritas. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas, es decir, hay una lucha entre la persona que le cree a Dios, lo que Él verdaderamente dice, hace la voluntad de Dios y se deja guiar según el Espíritu de Dios. Y hay una segunda posición de otro ser humano que no le cree tanto a Dios, pero vive en las tinieblas y entra en contradicción. Cuando el ser humano no puede hacer las cosas correctamente como las pide Dios, entonces entrará a decir que el Evangelio es imposible. Llevar la cruz es imposible. Vivir un sacerdocio es imposible. Porque siempre habrá como las dos tonalidades, la persona luz y la persona tinieblas. Por eso es tan importante reconocer primero en Dios el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el que vino a ser instrumento de salvación para la humanidad, vino a salvar al mundo. Entonces la persona que escuche la palabra de Dios o la persona que entre en comunión con la palabra de Dios debe tener una reacción, dice la Santa Biblia. Debe quedar como impactado, maravillado, transformado, porque se está abriendo a la luz de Dios. Así le pasó a una cantidad de personas, hombres y mujeres en la historia, y así le está pasando también en este siglo XXI. Cantidad de personas que se han ido transformando según la palabra de Dios, porque no entraron en contradicción con la palabra ni con la presentación de Jesús de Nazaret. San Pablo es un buen ejemplo de una persona que estaba en contradicción con los asuntos de la iglesia de Jesús de Nazaret y entró en contacto con la palabra de Dios, se dejó guiar por la palabra de Jesús de Nazaret y ahí aparece una expresión muy normal y muy humana de un santo que se llama San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 2 verso 20, cuando el santo va a decir: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Se dejó impactar por la palabra de Dios. El mismo Hijo de Dios advierte
que las personas que hablan según el modelo de Jesús de Nazaret, la persona que dice la verdad, la persona que es franca, la persona que es abierta, siempre tendrá problemas con la sociedad. Es normal sentir problemas en la sociedad y ya lo había advertido el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo en el verso 11, hablando ese capítulo 5 de las bienaventuranzas, y decía el maestro: bienaventurada será la persona cuando la insulten, la persigan, digan cosas en contra del mal por mí, alégrense y regocíjense, porque será grande en el cielo. Bienaventurada la persona cuando la critiquen, la insulten y la persigan, porque usted predica muy bien la palabra de Dios. Es normal. Jesús fue signo de contradicción en ese sentido. Hay que luchar entre la lucha como entre la luz y las tinieblas, entonces causa unos opositores. Unos están a favor y otros están en contra. Entonces por eso hay que entender la importancia de la palabra de Dios y cómo entrar a guerrear con una sociedad y cómo una sociedad se resiste a creer en Jesús. Es decir, es como la rebeldía del corazón y la falta de deseo de hacer la voluntad de Dios en una persona. Cuando una persona no conoce bien la palabra de Dios, cuando no hace una lección divina de la palabra de Dios, cuando no deja a la interlocución del Espíritu Santo con la palabra de Dios, entonces la persona se queda ignorante con la palabra y así nunca podrá tener un conocimiento de Dios ni tampoco adorarlo como Él se merece. Entonces, con mucha facilidad, es decir, entramos en conflicto con las cosas de Dios. Por eso es importante, para ser un buen proclamador de la palabra de Dios, un buen mensajero de la palabra de Dios, el lenguaje de la caridad, el lenguaje del cariño, es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de decir: hay que perdonar, hay que entender, hay que mirar las cosas desde ese punto. Y así lo explicó en alguna oportunidad el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es caridad y es amor. Decía el Papa: siempre será necesario en la sociedad más justa, quien intenta desentenderse del amor se desentiende de las personas y de los seres humanos. Quien no logra vivir el amor según la presentación de Dios, entra en contradicción con Dios. Es decir, como que una persona que quiere hablar mucho de Dios, pero ataca demasiado a los demás, es conflicto para los demás. Una persona que se dice que es muy piadosa, muy rezandera y entra en conflicto, de la sociedad la va a mirar y va a decir: pero ¿qué tanto es lo que habla? Es contrario, porque conocen a un Jesús que su lenguaje siempre fue para perdonar, siempre fue para decir: entiéndalo, siempre fue para decir: si usted no tiene pecado, láncele la primera piedra. Es un lenguaje bien interesante. Entonces, un lenguaje que parece, entre comillas, de contradicción. Por ejemplo, Jesús plantea la paz en una sociedad y plantea la paz con el amor, con la misericordia, con la caridad, pero los seres humanos no están entendiendo eso. Entonces muchos seres humanos se enfrentan a las tinieblas y proponen otro tipo de paz, que será la guerra, entrar en conflicto con los demás. La manera de hablar de Jesús es muy precisa y puede ser que cause contradicción. En verdad les digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Le decía él a Nicodemo: uno habla de lo que ve y uno da testimonio de eso. Es una manera precisa. El lenguaje de Jesucristo es como contundente y no da lugar como a discusiones tontas, a otra explicación. Es decir, es compromiso, es fidelidad radical. El que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Eso es un lenguaje radical, contundente. ¿No se puede seguir a Jesucristo sin la cruz? Claro que es cierto, no se puede hacerlo. Pero a la persona le gusta entrar en conflicto con el maestro. También la palabra de Jesús, la manera como le explicaba las cosas, en algunos momentos parecía que Jesús divide. La palabra de Dios es como espada de doble filo, dice la Biblia, capítulo 4, verso 12 de la carta a los Hebreos. La palabra divide. La palabra de Jesús exige que una persona, cuando lo conozca a Él, tome una decisión. No se puede ser la persona y quedar en dos lugares. O te quedas con esto o te quedas con aquello, va a decir la Biblia.
O te quedas con Dios o te quedas con el dinero, te quedas con Dios o te quedas con la mentira, o te quedas con Dios y te quedas con la hipocresía. Tienes que tomar una decisión. El lenguaje de Jesús es para tomar una decisión. La posición de Jesucristo siempre ha sido la verdad, según la Santa Biblia. Puede ser que eso cause contradicción en una sociedad. No hay término medio. Él va a decir, la verdad siempre los hará a ustedes libres. No, la verdad medias no existe. El que persevere hasta el final, esa persona se salvará, dice el capítulo 24, verso 13, Evangelio según San Mateo. Entonces Jesucristo también entra en su manera de pensar como en medio conflicto con las leyes de los seres humanos, porque Jesucristo propone una ley del Espíritu en la interpretación de la plenitud de la ley. Y le dice a los judíos, el que esté sin pecado que le lance la primera piedra. El que crea que esta mujer no merece que se le perdone, pues levante la mano. ¿Qué tan santo es usted para juzgar a otra persona? Eso es entrar en conflicto con una ley. Si había una ley que decía que a la mujer adúltera hay que lapidarla y acabarla y mandarla al cementerio, también hay alguien que se levantó en la historia y le dijo el que esté sin pecado que lo haga. Eso es entrar a revisar la ley de los seres humanos y eso causa conflicto. Jesucristo salva el mundo con el signo de la cruz. Es decir, propone una cruz que también ha sido signo de contradicción. A las personas no les gusta mucho la cruz porque se trata de perdonar, no buscar la guerra, no buscar la venganza, no buscar el odio. Es decir, buscar siempre el perdón, la bondad y la misericordia. Bien interesante el tema para este día sábado, cómo tener una imagen muy buena de Jesús de Nazaret para ser un excelente evangelizador y vivir una religión en su justa medida cuando no entramos en contradicción con la persona de Cristo Jesús. Hosanae, Hosanae, Hosana, Cristo Señor, Hosanae. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Hosanae, Hosanae, Hosana, Cristo Señor.